Amén. Bueno, mientras concluimos hoy, abran sus Biblias nuevamente en Génesis capítulo 1. Y al comenzar mi tiempo aquí, quiero decir cuán agradecido estoy una vez más por el privilegio de poder ser parte de esta conferencia. Y también quiero felicitar a los organizadores de Founders por haber realizado nuevamente una conferencia increíble. No es sorpresa que Founders haga algo asombroso y excelente, pero como saben, hubo un momento en que todos nos preguntábamos si esto siquiera podría suceder, debido al huracán que pasó por aquí y les hizo perder meses de tiempo de preparación. Sin embargo, se reorganizaron e hicieron que esto sucediera. Creo que debemos estar agradecidos al Señor y al equipo de Founders por el arduo trabajo que realizaron para llevarnos a este punto. Así que, gracias por eso. Tom y yo recordábamos una historia hace un par de días sobre la primera vez que participé en un evento de Founders. No pensé que alguna vez me invitarían de nuevo, pero lo hicieron. Lo hicieron. Y fue maravilloso. Quiero hacer un par de cosas en esta última sesión. Primero, quiero que volvamos a Génesis 1 y nos anclemos allí. Cuando hablamos del hombre como masculino y femenino, ¿cierto? Dios creó al hombre. Dios creó al hombre y a la mujer. Necesitamos estar anclados en el texto. Como el hermano Paul dijo durante la sesión de preguntas y respuestas, aquí es donde Dios establece verdades fundamentales sobre quiénes somos, sobre quién es Él y sobre este mundo que Él ha creado. Y estas verdades fundamentales están bajo ataque. Y están bajo ataque desde una variedad de ángulos diferentes. Quiero que leamos esto, pero también quiero profundizar un poco más en al menos uno de esos ángulos de los ataques fundamentales. Y será incómodo. Hacerlo será incómodo, y se los digo ahora, será incómodo. Pero creo que es importante. Necesitamos saber quién es nuestro adversario y qué está haciendo, y luego trataremos de regresar y extraer algunas implicaciones de todo esto al final. Génesis capítulo 1, comenzando en el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Suena como una declaración directa, ¿cierto? Solo una declaración no controversial. Sin embargo, nada podría estar más lejos de la verdad en los tiempos en que vivimos. Esa es absolutamente una declaración controversial. Si bajamos al capítulo 2, comenzando en el versículo 15, nuevamente en el capítulo 1, obtenemos esta visión general, por así decirlo. Y en el capítulo 2 profundizamos especialmente en lo que respecta a la creación del hombre. Y aquí profundizamos en esta idea de la creación del hombre como masculino y femenino. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer,
y no se avergonzaban. No argumento que cada hombre deba casarse. La Biblia no argumenta que cada hombre deba casarse. Cada hombre, cada mujer, no tiene que casarse. Pero sí argumento que no puedes comprender qué es la masculinidad y qué es la feminidad sin entender el matrimonio. Esto es fundamental, y por eso Dios lo pone aquí en este texto fundacional. Él no entra en un tratado sobre, ya saben, hizo varones y los hizo así, e hizo mujeres y las hizo asá. No, hizo varones y los hizo mujeres, e inmediatamente vemos a los varones y las mujeres juntos. Y eso nos da una imagen y una comprensión de la naturaleza y la esencia de cada uno y de ambos juntos. Y eso está absolutamente bajo ataque en nuestros días. Está bajo ataque en nuestros días desde varios ángulos. Pero la razón básica por la que está bajo ataque es porque ha estado bajo ataque durante un tiempo por parte de aquellos que argumentan contra la creación, por parte de aquellos que argumentan a favor de la evolución. Porque inherentemente, cuando argumentas que el hombre evolucionó, lo que también tienes que argumentar es que Génesis es una mentira. ¿Amén? Ahora dicen, no, solo Génesis 1 al 11 es mentira. Como si se supusiera que eso nos hace decir, bueno, si solo son los primeros 11 capítulos, entonces aún podemos ser amigos, ¿verdad? Pero si el hombre evolucionó, eso significa que el hombre no fue creado. Si el hombre no fue creado, entonces Génesis es una mentira. No es verdad, pero se pone peor, porque Jesús habla de la creación de Adán y Eva como si fuera literal y factual. Lo que significa que, si la evolución es verdadera, no solo Génesis es una mentira, sino que Jesús es un necio ignorante o un mentiroso. Y de cualquier manera, si Jesús es un ignorante que cree en Génesis cuando no debería haberlo hecho, o si Jesús es un mentiroso que sabe que Génesis no es verdad, pero habla de él como si fuera literal y factual, de cualquier forma, no es nuestro Salvador sin pecado. ¿Amén? Eso ha estado ocurriendo desde hace tiempo. ¿Amén? Eso ha estado ocurriendo desde hace tiempo. Pero ahora hay otro ataque. Este ataque viene desde una perspectiva más filosófica. Este ataque también está enraizado en la idea de que el hombre no fue creado. Una idea que se basa en la evolución. Proviene del marxismo, que es materialista, naturalista, materialista, ateo, pero es diferente. Da un paso más allá. Este argumento, dentro de esta ideología neomarxista, no solo plantea que Génesis es una mentira, sino que argumenta que es una mentira perniciosa contada con propósitos nefastos. Porque según esta visión, la religión no es solo el opio del pueblo, sino que la religión es el opio del pueblo que existe para adormecer a las personas con el propósito de oprimirlas. Entonces, como argumentaría Gramsci, existe esta hegemonía cultural, esta ideología que permea una cultura, esta ideología que existe para beneficiar a quienes están en el poder en esa cultura. Es una ideología que existe para mantener a aquellos que no tienen poder alejados de obtener poder. Y el jugador más significativo, el tema más importante en este poder hegemónico que los opresores utilizan para oprimir a los demás es la religión. Es la religión, y esta religión construye la realidad. Hemos oído esto antes, ¿verdad? Todo es una construcción. Esto es una construcción, aquello es una construcción, lo otro es una construcción. Según esta perspectiva, la religión es la herramienta que se usa para construir la realidad de una manera particular con el fin de oprimir a las personas. Entonces, aquí en Génesis tenemos una realidad construida de una manera particular para oprimir a las personas. Y el texto que hemos leído, según ellos, está diseñado para oprimir a las mujeres en particular. Este texto está construido para oprimir a las mujeres. Y ahora, algunos también argumentan que fue construido para oprimir a los niños. Ese es el panorama general. Permítanme explicar. Porque esta ideología que existe es la razón por la que dos individuos que voy a presentarles son tan importantes y han sido tan influyentes. Ya sea que conozcan sus nombres o no, o su trabajo, sus obras,
Son consideradas importantes porque se percibe que han perforado los agujeros de esta hegemonía. Se considera que su trabajo ha expuesto la mentira sobre la sexualidad humana, sobre la masculinidad, la feminidad y el matrimonio. No es bonito, pero lo vamos a analizar de todos modos. ¿Por qué lo vamos a analizar? Un pasaje más de las Escrituras antes de entrar en ello. Efesios capítulo 5, comenzando en el versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Aquí está la clave, reprendedlas. Ese es mi objetivo aquí. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hay una ironía aquí. Parece una contradicción, ¿cierto? Parece que el texto dice, no hablen de esas cosas. Pero la pregunta es, ¿cómo se exponen esas cosas si no se habla de ellas? Mírenlo de nuevo. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, exponedlas. ¿Por qué es importante exponerlas? Es importante exponerlas porque incluso es vergonzoso hablar de lo que hacen en secreto. Estas cosas son vergonzosas, así que expónganlas. Pero cuando algo es expuesto a la luz o por la luz, se hace visible, porque todo lo que se hace visible es luz. Por eso dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Dos nombres que necesitan conocer. Uno de esos nombres es Alfred Kinsey. Necesitan conocer el nombre Alfred Kinsey. Kinsey es considerado un héroe moderno. Escuchen esto. La historia del sexo en América se divide en dos períodos claramente definidos pero desiguales. Estas palabras fueron escritas por Scott McAlhaney en un artículo de 1997 en Salon, anticipando el 50º aniversario de la publicación de la obra principal de Kinsey. Él continúa. La primera era perteneció a los puritanos y a los victorianos. Esta época de prohibición libidinal duró hasta el 4 de enero de 1948. Al día siguiente, el profesor Alfred C. Kinsey, de la Universidad de Indiana, publicó su libro Sexual Behavior in the Human Male, el comportamiento sexual en el hombre. Y, como dice la expresión, la tierra se movió. Kinsey cambió el mundo en 1948 con la publicación de este libro. Se convirtió en un estándar que nos influye e impacta hasta el día de hoy. Cuando escuchas a personas decir nacimos así, esa es la influencia de Kinsey. Ese es un pensamiento muy moderno, único, avant-garde, vanguardista sobre la sexualidad. Porque antes de Kinsey, antes de que todos perdiéramos el sentido común, todo el mundo sabía que los niños no eran seres sexuales. Entonces, ¿cómo alguien podría afirmar que sabía que era homosexual desde que era un niño si, como niño, no era un ser sexual? La respuesta es que no podría. Sin embargo, seguimos escuchando a las personas decir eso, y lo aceptamos. Aceptamos la idea de que toda su vida han tenido atracción sexual hacia personas del mismo sexo. Amigos, eso es Kinsey. Por cierto, hay un monumento dedicado a este hombre en la Universidad de Indiana. Escuchen esto. Michael Jones escribe sobre un momento en 1981, cuando Judith Reisman, y si no conocen ese nombre necesitan conocerlo, confrontó este mundo. Él escribe, el 23 de julio de 1981,
Reisman presentó un documento titulado El científico como agente contribuyente al abuso sexual infantil, un estudio preliminar, en el que Reisman mencionó por primera vez en los 32 años desde que había sido publicado, el material sobre la sexualidad infantil en las tablas 30 a 34 del volumen masculino de Kinsey. Porque Kinsey escribió otro volumen, uno femenino. Reisman se preguntaba cómo podrían haberse obtenido esos datos sin la participación en actividades criminales. Antes de presentar su informe, Reisman había escrito al coautor del volumen masculino, Paul Gebhardt, para preguntar sobre los datos en las tablas 30 a 34. Gebhardt respondió diciendo que los datos habían sido obtenidos de padres, maestros de escuela y algunos hombres homosexuales, incluidos algunos del equipo de Kinsey, quienes usaron técnicas manuales y orales para registrar el número de orgasmos que, según afirmaban, podían estimular en bebés y niños. Las tablas 30 a 34 contienen su investigación sobre el orgasmo preadolescente, y algunos de sus sujetos tenían tan solo 4 meses de edad. Ese es Alfred Kinsey. Kinsey abusó de entre 352 y 2,000 bebés y niños en nombre de su investigación. Por cierto, ahora sabemos que no solo fue una investigación fraudulenta, sino que constituyó abuso infantil. En esa reunión en Jerusalén, prácticamente toda la industria de la investigación sexual y los expertos en sexualidad del mundo estaban en la audiencia. Pero la reacción al discurso de Reisman fue el silencio. Estaban atónitos, sombríos o desconcertados, hasta que un reportero sueco se preguntó en voz alta por qué los expertos reunidos no tenían nada que decir. La razón por la que no dijeron nada es porque todo su trabajo y toda su investigación se basaban en el trabajo de Kinsey, y la mayoría de ellos eran sus protegidos. Así que el panorama moderno, en términos de lo que pensamos sobre la sexualidad, está enraizado en el trabajo de este hombre. Entonces, cuando escuchas a personas hablar de nacimos así, o de que toda mi vida, desde que era niño, sentí atracción por el mismo sexo, eso es Kinsey. Por cierto, ¿cuáles son las implicaciones de esto? Me alegra que lo preguntes. Las personas han estado preguntándose, ¿por qué están tratando de impulsar la educación sexual cada vez más hacia los niños pequeños? ¿Por qué no se limita solo a los niños mayores, a los adolescentes que han pasado por la pubertad? ¿Por qué se insiste en implementar esta educación con niños de primaria? ¿Por qué es tan controvertido cuando, por ejemplo, el gobernador del estado de Florida dice, aquí no? Necesitan entender que la razón por la que las personas defienden esta idea y la razón por la que se molestan cuando no se les permite implementarla es porque tienen una visión de la sexualidad humana influenciada por Kinsey. Creen que estos bebés son criaturas sexuales y que necesitamos reconocerlo y tratarlos como tales. Otro movimiento que tiene sus raíces en esto es el movimiento que busca reducir o eliminar las leyes de edad de consentimiento. Porque el razonamiento es, si los niños son seres sexuales desde su nacimiento, entonces es opresivo no permitirles expresar esa sexualidad entre ellos o incluso con adultos. Eso es Alfred Kinsey. Y por cierto, mencioné que hay un monumento a este hombre. Creo que lo hice. Un monumento a él en la Universidad de Indiana. Ahora pasemos al número 2. Un hombre llamado John Money. Fewer people know about Money than Kinsey, but we need to know about him. Menos personas conocen a Money que a Kinsey, pero necesitamos saber sobre él. John Money. Menos personas conocen a Money que a Kinsey, pero necesitamos saber sobre él. Fue contemporáneo de Kinsey. Bruce Reimer nació en Winnipeg, Canadá, el 22 de agosto de 1965. Sus padres eran menonitas. A los 8 meses de edad, perdió todo su pene en una circuncisión mal realizada. Esa lesión irreparable llevó a sus padres a buscar la ayuda de un famoso experto en sexualidad, investigador y médico renombrado del Hospital Johns Hopkins, John Money.
Money convenció a los padres de Bruce para que sometieran a su hijo a un cambio de sexo quirúrgico, y lo que siguió no fue más que abuso infantil en manos de John Money. Al igual que Kinsey, John Money creía que el sexo entre adultos y niños podía ser beneficioso. Era defensor de lo que él llamaba amor adulto infantil, e incluso del incesto. También creía que el género era una construcción social, y que si se intervenía a un niño lo suficientemente temprano, un niño podía someterse a una cirugía y vivir una vida completa y satisfactoria como una mujer joven. ¿Por qué estaba tan interesado John Money en este caso? Porque Bruce Reimer era un gemelo. Para Money, como investigador, esto era un tesoro. Podía probar su teoría tomando a dos gemelos idénticos. A uno le hacía un cambio de sexo y lo criaba como mujer, mientras que el otro como hombre. Y eso fue exactamente lo que se propuso hacer. El caso fue famoso en todo el mundo y se proclamó como un éxito. Eso fue porque hasta 1997 nadie sabía la verdadera historia. Para entonces, Bruce, quien había sido renombrado como Brenda, había cambiado su nombre nuevamente a David. Trabajaba en un matadero. Había dejado de vivir como mujer. Durante su adolescencia, descubrió lo que le habían hecho, y pensaba que estaba perdiendo la cordura debido a cómo se sentía. Rechazó ser una niña desde el principio. Los niños solían burlarse de él por lo mucho que actuaba como un niño. Aunque él y su familia visitaban regularmente al Dr. Money, quien trabajaba con él psicológicamente, lo que, por cierto, incluía desnudarlos a él y a su hermano para que observaran los genitales del otro y simularan actos sexuales, David nunca se identificó con el género femenino. Finalmente, la historia salió a la luz, y el mundo fue informado de que John Money había mentido y fabricado todos sus hallazgos. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Como señaló la doctora Miriam Grossman, toda la industria de la ideología de género, todas estas clínicas y hospitales, la educación de género, las banderas y todo el movimiento que ahora se ha convertido en un movimiento de derechos civiles, se basa por completo en un concepto que nunca fue probado. Por cierto, David se suicidó. Y también lo hizo su hermano gemelo. Y la mayoría de ustedes probablemente nunca escucharon esta historia, pero sí han escuchado la teoría de John Money una y otra vez. Ahora, debido a la teoría de Money, el enfoque hacia el transgenerismo se basa en algo llamado cuidado afirmativo. Cuando un niño se identifica como trans, toda la industria médica dice que la única manera de responder es afirmarlo. Simplemente afirmar. Mucho más podría decirse sobre estos dos hombres y otros como ellos. Pero quiero que vean algo aquí. Quiero que vean primero, ¿por qué la gente estaba tan ansiosa por creerle a Kinsey? ¿Por qué estaban tan ansiosos por creerle a Money? Bueno, porque si todo esto es una construcción, si las normas, roles y valores sexuales puritanos y opresivos fueron inventados para oprimir a las personas, entonces de repente la comunidad científica está probando que la iglesia estaba equivocada. Kinsey es un héroe porque prueba que las éticas sexuales cristianas han estado oprimiendo a las personas, y por lo tanto la gente necesita ser liberada. Y necesitan ser liberados más jóvenes y más jóvenes. Porque todo es una mentira. Si el trabajo de Money es cierto, entonces hemos probado que las diferencias de género entre hombres y mujeres son inventadas. Y esta mentira que los cristianos creen de Génesis es solo eso, una mentira. Por eso los nombres y el trabajo de estos hombres son importantes. La segunda razón por la que son importantes es porque sus ideas han funcionado. Y muchos de nosotros, algunos con hijos en la universidad o en la escuela, vemos cómo nuestros hijos regresan a casa repitiendo algunas de estas ideas, o al menos cuestionando seriamente las éticas sexuales que les enseñamos. Porque estas ideologías dominan la cultura actual. Pero es una mentira. Volvamos a Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 18. Luego dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él.
Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Por cierto, esto nos muestra todo lo que necesitamos saber para entender que la bestialidad es incorrecta. Nada entre lo que Dios creó era adecuado para el hombre. Amén. Así que aquí mismo tenemos una respuesta para eso. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por cierto, aquí también vemos la plena igualdad entre hombres y mujeres. Ambos fueron hechos por la mano de Dios, ambos hechos a la imagen de Dios, hechos del mismo material. También vemos aquí la idea de que el matrimonio no es una construcción social inventada por el hombre, sino que el matrimonio fue dado al hombre por Dios. Por cierto, esa idea de que los hombres inventaron el matrimonio para oprimir a las mujeres es absurda en su propio planteamiento. ¿De qué forma habría sido esa reunión? Algo así como: escuchen, muchachos, en este momento podemos disfrutar de cualquier relación con las mujeres que queramos. Ellas son las que se embarazan, nosotros no. Pero creo que nuestra habilidad para ser tan promiscuos como queramos mientras ellas cargan con los hijos no las oprime lo suficiente. Creo que deberíamos casarnos con una de ellas a la vez. Y alguien responde: sí, eso las mostrará quien manda. Lejos de oprimir a las mujeres, el matrimonio en realidad las protege. Eso demuestra lo ridícula que es esta ideología. Llama al bien malo y al mal bueno. Otra ideología que queda desmantelada aquí es la del feminismo o el igualitarismo, promovida por aquellos que argumentan: no, la autoridad masculina, male headship, no es algo que surge solo del capítulo 3 de Génesis, como algunos argumentan. Algunos dicen: tu deseo será para tu esposo, y él se enseñoreará de ti, Génesis 3:16. Y aseguran que esa autoridad masculina es solo un producto de la caída. Y luego argumentan: ahora que estamos en Cristo, ya no tenemos eso porque esa maldición fue revertida. Bueno, permítanme preguntar algo. Si venir a Cristo revierte esa maldición, ¿cómo es que, cuando vamos al hospital, no podemos identificar quiénes son cristianos? Estoy diciendo, ¿cierto? La sala de maternidad debería estar llena de mujeres diciendo: ¿por qué están gritando allá en ese lado? Aquí está el problema. La autoridad masculina no comienza en Génesis 3, sino en Génesis 2. Primero, la mujer fue hecha para el hombre. En el versículo 18, Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es autoridad masculina. Segundo, la mujer fue hecha del hombre. Tercero, la mujer fue traída al hombre. Y cuarto, la mujer fue nombrada por el hombre. Miren lo que sucede. En el versículo 18, Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo y promete hacerle una ayuda idónea. Parece que el siguiente versículo debería decir: así que hizo a la mujer. Pero eso no es lo que sucede en el versículo 19. ¿Qué pasa? Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Entonces, ser traído al hombre y ser nombrado por el hombre es significativo. Y lo que el hombre llama a cada criatura viviente, ese es su nombre. Esto nos lleva de vuelta al mandato de dominio, Dominion Mandate. El hombre nombra al ganado, a las aves de los cielos, a cada bestia del campo. Pero para Adán, no se halló una ayuda idónea para él. Entonces el Señor hace a la mujer, ¿y qué sucede? La mujer es traída al hombre en el versículo 22. Y luego el hombre dice: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne.
Esta será llamada mujer porque del varón fue tomada. ¿Por qué? Porque antes de la anestesia, él estaba nombrando cosas. Amén. Estaba nombrando cosas. Luego el Señor lo durmió, y cuando se despertó dijo, esta sí. Ya saben, el resto de lo que hiciste, buen trabajo, Señor, pero esta es mía. Hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ven aquí, mujer. Disculpen mi entusiasmo, he estado lejos de mi esposa por un par de semanas, y ella y mis hijos están volando hacia Miami ahora mismo. Van a aterrizar en un par de horas. Entonces, de nuevo, la autoridad masculina está aquí desde antes de la caída. La autoridad masculina no es el resultado del pecado. Por cierto, también vemos la autoridad masculina reflejada en Romanos 5. Veamos Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No dice por una pareja, ¿cierto? El pecado entró en el mundo por hombre, y la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por la autoridad masculina. La autoridad masculina. De nuevo, ¿contra qué está en guerra nuestro mundo? Contra el patriarcado. Contra la autoridad masculina. Ahora, esto es interesante. Podríamos seguir aquí en este pasaje y hablar de todas estas cosas con las que nuestra cultura está en guerra, que vemos claramente en el texto. Pero lo último que quiero que noten está en el versículo 24. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El acto sexual entre el hombre y la mujer es santo y piadoso, y todo lo que esté fuera de esto es pecado. Dios nos diseñó claramente para esta unión, que es evidente y natural. Aquí vemos el diseño de la sexualidad humana, lo que es aceptable a los ojos de Dios y lo que permite al hombre obedecer el mandato que le ha dado de ser fructífero y multiplicarse. Esto en sí mismo señala la realidad de que esta unión específica es la que Dios diseñó para la humanidad. Por ejemplo, cuando hablamos de la procreación y la consideramos como una realidad fundamental para entender qué es el matrimonio, las personas intentan desviar el argumento diciendo, oh sí, pero ¿qué pasa con las parejas que no pueden procrear? ¿Qué pasa con las parejas mayores que no pueden tener hijos? ¿Qué pasa con esto o con aquello? El argumento no es que todas las parejas que se casen tendrán hijos. Sabemos esto. A lo largo de la Biblia, hay varias personas que no tuvieron hijos. Pero lo que sí sabemos es que la unión diseñada por Dios para la humanidad, la unión entre un hombre y una mujer, es la única unión que tiene la capacidad inherente de cumplir con este mandato de procreación. Y esto refleja el diseño de Dios, no solo para la humanidad, sino también para el matrimonio. No es el argumento que estoy haciendo. El argumento que estoy haciendo es que el diseño de hombre y mujer, con el propósito de la procreación, nos instruye sobre el diseño del matrimonio que es entre hombre y mujer. Es como una camioneta, ¿verdad? Tienes una camioneta y pones cosas en la parte trasera de la camioneta. Puedes transportar cosas en tu camioneta. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor. Sí. Muchas personas tienen camionetas y nunca ponen cosas en la parte trasera de ellas, pero sigue siendo una camioneta. Amén. Y no puedes venir al lado de una camioneta con algún pequeño vehículo cualquiera y decir, quiero llamar a mi pequeño vehículo camioneta. No puedes hacer eso. Hay un diseño particular. Mi camioneta fue diseñada como una camioneta. Sí, pero nunca pones cosas en la parte trasera. Pero podría hacerlo. Así que vemos aquí incluso en la forma en que Dios diseñó a hombres y mujeres, esta imagen del matrimonio como algo diseñado para el hombre y la mujer. Y no podemos redefinir esto. Solo lo recibimos como Dios nos lo ha dado. De nuevo, solo con estas pocas observaciones, vemos por qué es tan importante para aquellos que nos oponen atacar estos principios e ideas, y por qué Génesis se convierte en un campo de batalla. Primero, en términos de la creación.
pero luego y de manera más notable en términos de esta idea de hegemonía cultural. También vemos por qué las personas están dispuestas a morir defendiendo investigaciones científicas que socavan nuestra perspectiva. Y se aferran a ellas, incluso si descubren que son una mentira. Y en el caso de Kinsey y Money, no solo una mentira, sino investigaciones fraudulentas que abusaron de niños. Estas personas deberían estar encarceladas, no tener monumentos dedicados a ellas. Mi oración para nosotros es, número 1, que permanezcamos firmes en la verdad de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios. Amén. Y eso es suficiente. Número 2, que no temamos a aquellos que se burlan de nosotros por lo que creemos. Número 3, que no compremos la mentira. Porque aquí está la mentira. La mentira es que somos individuos ciegos y crédulos que se tragan esta mitología sin cuestionarla, pero que ellos son hombres y mujeres inteligentes cuyas perspectivas están basadas en la ciencia real. ¿Cómo puedes burlarte de mí por seguir a Jesús cuando tú sigues a Kinsey y a Money? Finalmente, mi oración es que nos armemos, no solo para poder tener la razón, sino para que, número 1, como dice Efesios, el matrimonio sea una imagen viva y real de la relación de amor entre Cristo y su novia, la Iglesia. Así que todo lo que está atacando este diseño, está atacando esa imagen del Evangelio de nuestro Salvador y su amor por su novia, por quien entregó su vida y murió. Y finalmente, este ataque mantiene a las personas en la oscuridad. Una cosa es que las personas no vean esta hermosa imagen por lo que realmente es. Otra cosa es que no vean la hermosa verdad a la que apunta esta imagen, que es su única esperanza de salvación. Mi tiempo se ha acabado. Hice lo que dije que iba a hacer. Déjenme orar por nosotros. No se enojen conmigo porque les dije estas cosas. Algunos de ustedes están enojados conmigo. Escuchen. Si se van a enojar conmigo, adelante, enójense conmigo. Pero si están enojados, háganse esta pregunta. Si están ofendidos por las cosas que les leí sobre Kinsey, ¿por qué no están ofendidos por lo que le están haciendo a nuestros niños en las escuelas? Oremos, Padre, te damos gracias y te alabamos por tu palabra, que es verdad. Pero también te damos gracias y te alabamos por la verdad del libro de la naturaleza, por la revelación general, así como por tu revelación especial. Y te agradecemos que no tengamos que temer a la revelación general. Y la razón por la que no tenemos que temerla es porque tu palabra es verdad. Concédenos por tu gracia que nos aferremos a tu palabra, incluso en medio de la oposición de la cultura en general, que se burla de nosotros y nos calumnia. Y concédenos, incluso en medio de esto, que no estemos interesados solo en ganar argumentos, sino en ganar almas. Y que nuestro compromiso esté arraigado y fundado en nuestro deseo de ver la expansión del gobierno y reinado de Cristo. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta es nuestra oración, esta es nuestra esperanza. Este es nuestro deseo, y porque sabemos que se cumplirá, esta es nuestra gran alegría. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.